progresivamente a partir del año 91. Y entonces ustedes pueden atacar cualquiera de los elementos de las señales o de los receptores, y en cualquiera de estos pueden generar sistemas de bloqueo. Entonces ustedes tienen acá, por ejemplo, la respuesta inmune celular, no como la célula B presenta a la célula T y genera una serie de mecanismos donde se dan señales, las señales producen activaciones y procesos. Entonces, por ejemplo, la IL-1 va a activar la célula B, induce la salida de IL-2 que activa la célula T y aparecen obviamente miradores, ¿no? La IL-6 va a permitir la maduración de los linfocitos y así diferente. Uno de los más importantes, por ejemplo, es el factor de necrosis tumoral, ¿no? Que media de lo que es la inflamación, migración de linfocitos, activa el macrófago, permite la diferenciación de monocitos a macrófagos, etcétera, etcétera. Ustedes pueden desaparecer la producción, si quieren, de linfocitos, o pueden desaparecer la producción de neutrófilos, o pueden hacer que aparezcan neutrófilos con volteos adecuados, pero sin buena actividad. Entonces, bloquear en diferentes lugares, en diferentes partes, por ejemplo, estos anticuerpos monoclonales, por ejemplo, el etanercept, bloquea el factor de necrosis tumoral ya a nivel circulante, pero sin efecto a nivel celular. Pero estas de acá, el infliximab, golimumab, certolizumab, van a agarrar y van a bloquear el TNF, pero produciendo lisis de los sistemas de producción. Entonces el bloqueo es mucho más severo y el compromiso inmunológico es mayor. El rituximab, por ejemplo, bloquea el CD20 y depleta la presencia de linfocitos T. Y así podríamos mencionar más. Entonces esto va a llevar, obviamente, a que tengan un efecto en la disminución de la respuesta y mejoría de una serie de enfermedades. Espondilitis anquilosantis, artritis reumatoide, psoriasis, sea cutánea o articular, enfermedad de Crohn y también enfermedades tumorales como la leucemia linfocítica crónica o el linfoma no Hodgkin. Entonces tienen una serie de aplicaciones, pero cuando ocurre esto, cuando se bloquea, lo que va a haber es además falla en lo que es una serie de aspectos de la respuesta contra el microorganismo, porque este es un sistema de defensa. O sea, lo que están bloqueando ustedes es el sistema que los protege. Entonces se comienzan a reportar una serie de afecciones. Por ejemplo, si uso un anti-TNF, van a aparecer infecciones agudas, infecciones intracelulares, infecciones crónicas, neumonías, infección respiratoria, infección alta, infecciones urinarias, infecciones intracelulares como legionela, listeria, salmonella, crónicas como tuberculosis, micosis, herpes zóster. Y así ustedes van a ver, dependiendo del nivel de bloqueo, ustedes pueden tener mayor susceptibilidad a cierto tipo de agentes. Bueno, veamos cuál es la evidencia. Esto no lo puedo leer ni yo, así que decidí agrandarlo un poquito, ¿sí? Para que se vea un poco mejor. Fíjense, esta es la evidencia del reporte de infecciones por oportunistas en el uso de anti-TNF. Y esta es solamente la parte de bacterias. Aquí está listeria, nocardia, micobacterias no tuberculosas, salmonella. Quiero que vean dos aspectos aquí. Uno, admisión a cuidados intensivos. ¿No? Son cuatro, tres, pero fíjense, buena parte de ellas a cuidados intensivos. Y acá, muerte. Entonces, estamos hablando de que un buen porcentaje de estas personas que se exponen y adquieren estas infecciones pueden tener
la necesidad de entrar a cuidados intensivos o puede fallecer. Infecciones virales, herpes, varicela, herpes simples diseminados, citomegalovirus diseminado. Admisión a cuidados intensivos, muerte. Parásitos y hongos, aspergilosis, neumocistosis, criptococosis. Admisión a cuidados intensivos y muerte. Entonces estamos hablando de agentes que les permiten tratar a los pacientes, recuperar de ciertas enfermedades, pero los ponen en riesgo de infecciones. Bueno, esos son reportes que hay en los ensayos clínicos. Aquí vemos de que lo que es infecciones severas, porque infecciones comunes van a estar por el orden del 25 al 60%, pero infecciones severas puede ser alrededor de 4 al 10%. Y va a depender del tipo de agente. Por ejemplo, el Etanercept tiene rangos bajos, de 2 a 4%, pero el infliximab puede llegar a 12%, al Rituximab está alrededor del 7%. De infecciones severas, y acá tienen anakinra, 1 a 4%, Rituximab de 1 a 4 a 2%, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, va a depender del tipo de agente. ¿Cuáles son las limitaciones con esta información? Cuando hacen los ensayos clínicos, y ustedes lo conocen, se seleccionan pacientes. Entonces, no se incluyen pacientes que hayan tenido hepatitis, no se incluyen pacientes que hayan tenido tuberculosis, no se incluyen pacientes que hayan tenido cáncer. Por lo tanto, estas cifras que estamos viendo son cifras que no representan lo que va a ocurrir cuando nosotros expongamos al sujeto en el uso diario. Entonces, lo que se esperaría sería que las cifras sean mayores. Entonces, eso se ve en estudios que ya no son de la misma calidad, vale decir, en estudios observacionales. Entonces, acá les traigo algunos estudios, por ejemplo, en relación a riesgos. Este es un metaanálisis, y fíjense, malignidad puede ser hasta 3 veces mayor en el que se expone a biológicos, y infección seria 2 veces mayor. Cuando vemos series alemanas, series británicas, ¿por qué? Porque cuando generaron estos medicamentos se esperaban que esto ocurriera. Entonces se autorizó su uso, pero se ordenó de que los hospitales estaban obligados a reportar si estos sujetos llegaban con infección, y las farmacias el uso de los mismos. Entonces han comenzado a crear obviamente series de seguimiento, la corte alemana, la corte británica, y fíjense ustedes cómo el riesgo de uso de Etanercept es 22 versus infliximab 28, y comparado con lo que podría ser metotrexato es 7. Entonces los riesgos pueden ser 2 veces a 3 veces mayores si uno usa Etanercept o infliximab. La corte británica reporta hasta 4 veces más riesgo de infección respiratoria y piel. Si hablamos de la corte sueca, el riesgo está en 1.43, ¿no? Entonces, obviamente, estamos hablando de que un sujeto que se expone a esto tiene mayores probabilidades. Y dependiendo de la droga, obviamente, va a ser mayor. Probablemente la que menos produce es el Etanercept. Cuando se le compara, por ejemplo, si ponemos como patrón de comparator al Etanercept, el adalimumab tiene 10 veces más riesgo de infliximab, 17 veces más riesgo de desarrollar infecciones. Bueno, estamos hablando de infecciones agudas y infecciones crónicas. Tuberculosis, por ejemplo, es un agente que nosotros tenemos muy frecuente acá, y si ustedes le hacen un PPD a todas las personas que hay en esta sala, 7 de cada 10 lo vamos a tener parecido. Entonces, ¿qué pasa si nos bajan la inmunidad? Fíjense ustedes, Estados Unidos tiene una tasa de población general de 6.2,
Los pacientes con artritis reumatoide tienen una tasa parecida. Entonces, tuberculosis no es un problema mayor a la población general en Estados Unidos. Pero fíjense en España. España tiene una tasa de 21 por 100.000, pero en sujetos con AR es 95. ¿Y qué ocurre cuando usan biológicos? Se van a 1893 por 100.000. O sea, el riesgo que usualmente por AR es 4, si usan un biológico aumenta 50 a 100 veces. Corea tiene cifras similares a las de Perú. No tiene datos de AR, pero fíjense, 3.000 veces más riesgo. O sea, es 30 veces lo que ocurre en población general. Entonces, dar biológicos en Estados Unidos, en Corea o en Perú es completamente diferente. ¿Sí? Entonces, uno tiene que tener y conocer los riesgos. Obviamente, estos datos también se pueden ver dependiendo del tipo de agente, ¿no? Y nuevamente, infliximab, adalimumab, le ponen 3 a 4 veces más riesgo de desarrollo de tuberculosis. Y esto se ve acá en esta misma gráfica, ¿no? Cualquier otro, un metotrexate, por ejemplo, versus etanercept, versus infliximab, versus adalimumab. ¿Y cómo se presenta la tuberculosis? Pleural, diseminada y extrapulmonar. Un patrón muy similar al de los pacientes VIH. Entonces aquí estamos viendo drogas que combinan falla inmune parecida a la de una neutropenia con la falla inmune parecida a la de VIH, ¿no? Entonces, en países donde obviamente hay riesgo de tuberculosis, esto es más probable. Los cuadros pueden ser por reactivación o exposición e infección de nodo. El sujeto con tuberculosis latente se puede activar, los cuadros son atípicos y enfermedad más severa, y obviamente depende del tipo de biológico. Y un problema es que el PPD o el IGRAS se pueden ver alterados por la falla inmunológica. O sea, vale decir, si los vamos a usar, los tenemos que usar oportunamente para el diagnóstico. Estos son micobacterias no tuberculosas, también descritas, con patrones similares a los de VIH, ¿no? Mycobacterium alum, con micobacterios atípicos, con el mismo patrón. ¿Y qué pasa con herpes? Herpes, por ejemplo, he descrito 96 casos en esta serie de McDonald's y estiman una incidencia que es 10.6 o 4.2 y mayormente es reactivación. Y el cuadro es fundamentalmente multidermátomo, diseminado, más agresivo y asociado a encefalitis. Entonces, estamos viendo casos que obviamente no son comunes. Yo les puedo decir que en el lugar donde yo estoy trabajando, muchos pacientes reciben biológicos. He visto meningitis por listeria, he visto neumonía, he visto tuberculosis, he visto cáncer de piel, he visto herpes multidermátoma como complicaciones. O sea, la razón prácticamente porque esta charla saltó a la necesidad de hacerlo es porque necesitábamos tener información de qué es lo que estaba pasando y obviamente la vimos. Y bueno, y la pregunta es si la evidencia es sólida, y obviamente uno dice los ensayos clínicos tienen limitaciones y los ensayos observacionales también, pero después de que les he presentado esta información, ¿tienen alguna duda de que se presentan las infecciones y de que eso se ve? No, ¿no es cierto? La frecuencia podemos discutirla, puede variar de país a país, etcétera, etcétera, pero de que haya problema, lo hay.
Y obviamente hay otros aspectos relacionados a estilos de vida, enfermedades prevalentes en la zona, etcétera, etcétera, que van a entrar a jugar. Que acá en Perú, pues, en todas las cuadras hay una cevichería y deben haber pacientes con tuberculosis. O sea, el ceviche y la tuberculosis están en todos los distritos, en todas las cuadras, es una cosa que es frecuente. ¿Y por qué les digo que ceviche? Porque bueno, pues acá nosotros comemos nuestros cevichitos, nuestros mariscos, y hay enfermedades relacionadas a esto, o sea, también vamos a tener parásitos, martostoma, una serie de cosas. Entonces, las enfermedades que vamos a ver se relacionan a los estilos de vida y a los lugares. Entonces, traer noticias de Estados Unidos no nos ayuda mucho a nosotros. Tenemos que construir nuestra información y nuestro uso. Entonces, la pregunta es, ¿los usamos o no los usamos? ¿Y en quiénes los usamos? Entonces, yo creo que para ustedes es bien difícil agarrar y decir que no los van a usar, porque los que trabajan con pacientes con cáncer pues están tratando de una enfermedad donde se las están jugando, ¿no? Pero si estamos hablando de una artritis reumatoide, estamos hablando de una psoriasis, si hay otras alternativas deberíamos ponerlo en la balanza y decidir. Pero una de las cosas que es importante es poner y hacer un buen balance. Si ustedes van a quitarle las defensas al paciente, saben que se les viene algo serio. Entonces, tienen que manejarlo. Entonces, ¿qué podemos recomendar para poder, por lo menos, si lo vamos a usar, paliar, ¿no? Entonces, una de las preguntas que se tienen que tratar, y yo lo diría, si el paciente ya falló a un tratamiento convencional, o este es su mejor tratamiento, no hay forma, tienen que usarlo. Si el paciente ya falló o tiene contraindicación, no hay duda. Obviamente hay que tratar de darle el tratamiento a los pacientes que tienen menos riesgo de complicación. Si yo, por ejemplo, voy a dar a un sujeto pacientes con menor riesgo de complicaciones no tiene sentido, tumorales, neurológicas, ¿no? cardiovasculares, y hay que evitar darlo en sujetos que van a tener complicaciones. Por ejemplo, se sabe que un sujeto con insuficiencia cardíaca que usa biológicos va a empeorar. Se sabe que un sujeto que tiene esclerosis múltiple, si lo doy biológicos, su esclerosis múltiple va a correr y lo va a matar. Entonces, ¿para qué no lo va a ayudar? ¿No? Entonces, hay contraindicaciones en las cuales no puede usarlo. Entonces, lo primero que tengo que valorar es cuáles son las condiciones de riesgo que tiene el sujeto. Si no tengo otras alternativas de tratamiento, tengo que hacer todo un plan de trabajo y tengo que hablar con el paciente y explicarle cuáles son sus riesgos para tomar una decisión con él. Esta no es una decisión solo en mí. Entonces acá tienen, por ejemplo, contraindicaciones formales. Las infecciosas, si tienen una infección de piel o respiratoria, no pueden tratarlo. Si tienen una tuberculosis no tratada, no deben tratarlo. Si tienen una infección activa viral, no deben tratarlo. Hepatitis crónica no debe tratarse si tiene grado de cirrosis. Úlceras en la piel, no tratar. No tratar sujetos que tienen insuficiencia cardíaca, esclerosis múltiple, neuritis óptica, etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto que en algunos casos puedo remover la condición y puedo restablecer el tratamiento. Y acá tienen ustedes algún listado de ellos. Y bueno, y la pregunta es qué hacer cuando un paciente desarrolla la infección o desarrolla la complicación. Y ese es un punto que es crítico, ¿no? Lo primero es no venir la enfermedad diciendo que yo soy una tuberculosis, o yo soy una hemocitis, o yo soy un hongo. Ustedes van a tener que pedirle todas las pruebas para tratar de determinar qué es lo que es. Y obviamente de repente lo van a tratar dependiendo de la frecuencia de lo que hay en el medio. Si aquí, por ejemplo, yo tengo un paciente con una
lesión pulmonar y tiene VIH, yo voy a agarrar y voy a pensar que es un PCP. Pero si estoy en una zona donde o es un tipo de falla inmunológica que me hace afectar tuberculosis, le voy a dar tratamiento empírico para tuberculosis. Entonces ustedes van a tener que actuar empíricamente porque se están enfrentando a una enfermedad grave, pero traten de hacerlo después de pedirle pruebas al sujeto. Pero si quieren ustedes acá, no es tan fácil, o sea, hay que tratar de buscar el agente por donde sea. Ahorita en la mayoría, en el Perú prácticamente se puede hacer pruebas para todo, se puede hacer pruebas de marcadores de DNA o RNA, o sea, de ácidos nucleicos para buscar con PCR hongos, tuberculosis, todo. Es costoso, es caro, pero si es necesario hay que hacerlo, o sea, hay que hacer cultivos, hay que hacer pruebas moleculares, hay que hacer todo lo posible por tratar de saber qué cosa es lo que está afectando al sujeto, porque esto lo puede realmente matar. Y el otro punto es, necesito que se recupere. Entonces, probablemente voy a tener que suspender el biológico. Y la pregunta es si después lo voy a poder reinstalar. Por lo menos a los pacientes que han pasado por la mala experiencia, toditos, después de haber sufrido una meningitis por bacteria o una tuberculosis pulmonar, dicen, no me vuelvo a tratar con esto ni más. Ya, si obviamente la persona no lo necesita, lo va a tratar de evitar. No les puedo decir que estas medicinas son mágicas, entonces ustedes se ponen al paciente el tratamiento, al día siguiente una artritis que no lo dejaba, pero ni moverse y le causaba dolor, los recuperan notablemente. Pero si se llevan una infección, eso les puede costar la vida. Entonces, uno tiene que estar en ese pin de la balanza. Y una de las cosas es que se puede prevenir. Por ejemplo, tuberculosis en nuestro país es muy común. En España, fíjense, tienen todo un sistema de pruebas que le permiten, obviamente, determinar, sea con PPD o IGRA, ¿no? Radiografía de tórax y exámenes de punto, el riesgo del sujeto. Entonces, si determinan que está infectado, lo tratan. Y si tiene tuberculosis latente, le dan tratamiento para tuberculosis latente por 9 meses antes de darle el biológico. Ojo. Y si es negativo, lo observan. Acá en el Perú, con mayor razón, deberíamos prácticamente tratar a todos. Ahora, la pregunta es cuál es el momento para hacer el PPD. Si ustedes tienen una persona que va a entrar en inmunosupresión, hacérselo cuando esté inmunosuprimido no tiene sentido. Hay que valorar al paciente apenas llega, idealmente en condición de inmunocompetente para saber cuáles son sus riesgos, ¿no? Si yo sé que un paciente va a terminar porque tiene Crohn, probablemente en uso biológico dentro de 5 años, el mapeo se lo tengo que hacer de inicio, ¿sí? Y bueno, y ellos demuestran claramente de que el sujeto que es tratado, o sea, que entra al procedimiento y se le trata la tuberculosis o se le trata la TB latente, tiene mucho menor riesgo de mortalidad y de complicaciones por tuberculosis. Y otro punto importante, por ejemplo, es hepatitis. Acá, en nuestro medio, hepatitis es una infección común también, o sea, y tenemos personas que obviamente son portadores del antígeno de superficie, pero así no lo tuvieran si han tenido hepatitis. Cuando ustedes los inmunosuprimen, si es que no ha llegado una buena cura, va a haber la salida del virus. Y como el sujeto va a estar inmunosuprimido, el virus va a estar libre y sin causar problemas. Pero cuando ustedes salen del biológico, la reconstitución inmunológica, que es otro problema parecido que se ve en VIH y otra enfermedad que ustedes manejan, le va a generar una hepatitis aguda severa que lo puede llevar a la cirrosis y muerte. Entonces, a estos pacientes, por ejemplo, si tienen infección por virus de hepatitis B, se les hace antes el mapeo, se les chequea si desarrollan presencia viral y se les da tratamiento
y el tratamiento debe durar hasta que se recupera la función inmunológica y en ese momento ya se le puede retirar para evitar que la reconstitución inmunológica lo mate. Y por último, y esto también es importante, es ustedes los pueden vacunar. Hay muchas vacunas que son con gérmenes muertos o con fracciones y se pueden poner en cualquier momento, sobre todo las vacunas recombinantes, pero las que son vacunas vivas se tienen que colocar idealmente mucho tiempo antes de que el sujeto entre en inmunosupresión. Entonces uno puede hacer todo un trabajo de detección del sujeto, determinándole bien un mapeo de infección y obviamente esto con el sentido de decidir si lo va a tratar o no, de decidir los riesgos y además obviamente se pueden dar tratamientos profilácticos, tratamientos supresivos y se puede dar vacunación. No estamos caminando por una senda donde toda la información se ve. Yo pongo esto de una manera bien simbólica. Si ustedes ven estas personas que están yendo por el río, no se les ve un tecnológico, no se les ve yo necesito acá con una cultura como la nuestra, ¿no? Pon la mochila. Pero si ustedes se van a meter este río, vayan conmigo, porque los que saben son ellos. Los que conocen cómo moverse por este lugar que desconocido son ellos. ¿Sí? Entonces, cuando estamos andando por tierras que no conocemos, hay que tratar de usar el criterio, hay que tratar de usar lo que ya conocemos. Esto es muy parecido a lo que se ve en VIH, a lo que hemos trabajado, y andemos y construyamos nuestra información, ¿no? Entonces, esto de acá, sus infectólogos siempre vamos a estar allá al costado de ustedes, ¿no? Por si necesitan caminar por este río, los vamos a apoyar un poquito, ¿sí? Entonces, bueno, yo estoy un poco con el tiempo, estoy a su disposición para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias.